lo único que tenéis que saber de mí es que me gusta mucho nadar, nado muchísimo, me encanta nadar. He estado más en forma de lo que estoy ahora, por cierto, lo prometo. Y me gustan mucho las personas. Y cuando tengo una oportunidad para tener una conversación profunda y una conversación interesante con alguien, creo que eso es maravilloso y magnífico. Y es una de las razones por la cual soy amigo de Foro de Foros, amigo joven, que bueno, que ya no tan joven, Margarita. Empecé más joven de lo que soy ahora. Entonces digo, no sé, ¿hasta cuándo dura lo de joven? Hasta 35. Hasta 35, bien. Bueno, me queda ahí un poquito. Pero poco me queda. Y bueno, y es un placer contar con vosotros. Muchas gracias por sacar este huequito. Mi objetivo de hoy es que yo voy a dar un poco una charla. Primero voy a hablar un poco sobre el silencio, sobre todo el silencio que está instalado en muchas organizaciones. Y luego voy a hablar sobre algunas habilidades que nosotros enseñamos a directivos para romper ese silencio. Estoy seguro que algunas de las cosas que vamos a ver hoy ya las habéis visto, seguro, pero espero que lo ponga de una manera que sea muy sencillo y que cuando salgáis de esa puerta podáis tener la oportunidad de, en vez de recurrir al silencio, sentiros más animados, más cómodos y con mayor coraje para empezar a tener conversaciones, especialmente conversaciones cruciales. ¿Sí? Así que muchas gracias, de verdad. Y me gustaría empezar hablando del silencio, porque el silencio es una de las, seguramente, de los grandes influyentes en las organizaciones. Sí. Y es curioso porque el silencio bien usado es de las armas más poderosas que podemos tener en la comunicación. El problema es cuando ese silencio se utiliza para evitar conversaciones, evitar decir algo que pueda molestar a otra persona, evitar decir algo por repercusiones o por el qué dirán. Y esto es algo que pasa muy a menudo. Es algo que pasa muy a menudo. Y que además tiene efectos y un impacto muy negativo, no solo en organizaciones, porque yo trabajo con muchas organizaciones, sino también en muchos colectivos, en relaciones, en familias. Tiene un impacto enorme el tener que recurrir a ese silencio. Y me gustaría leeros un pequeño poema que dice lo siguiente, y luego todo tendrá sentido. Decidí mirar hacia otro lado. La vida le podría haber salvado, pero decidí mirar hacia otro lado. No vayas a pensar que lo ignoraba. Tenía el tiempo y allí estaba. Pero no quería parecer idiota y discutir sobre una norma agota. Él ya había hecho el trabajo otras veces y me acusaría de decir estupideces. No era alta la probabilidad de un accidente. Esa tarea la había hecho yo anteriormente. Negué con la cabeza y sin mirar pasé de largo. Él sabía el riesgo y aún así decidió obviarlo. Él arriesgó y yo no quise interferir y con ese simple acto le dejé morir. La vida le podría haber salvado, pero decidí mirar hacia otro lado. Cada vez que veo a su mujer, pienso que yo le pude proteger. Con esa culpa he aprendido a vivir. Ojalá esa carga nunca tengas que sufrir. Si ves a alguien que está predispuesto a poner su vida o su salud en riesgo, un simple acto de rebeldía podría hacerle vivir otro día. Si ves un riesgo y decides no interferir, espero que nunca tengas que decir: la vida le podría haber salvado, pero decidí mirar hacia otro lado. Y os cuento esto porque en muchas de las organizaciones en las que trabajamos, entre ellas grandes organizaciones donde hay muchas... Hola, buenas. Hay muchas personas que se dedican a trabajar en la industria, por ejemplo.
hemos hecho numerosos estudios y el silencio ha puesto en muchas ocasiones en riesgo y en peligro su vida. Y uno de los estudios que hacemos y que hacemos con Crucial Learning en Estados Unidos es cuáles son las típicas conversaciones que la gente evita en las organizaciones, ¿sí? Y es curioso porque hay cinco principales. La primera es la de simplemente hazlo, ¿sí? Alguien tiene que hacer algo, sabe que conlleva un riesgo porque quizás, en este caso, imaginaos volviendo a un ejemplo de factoría, le falta el casco de seguridad y su jefe y su manager le dice simplemente hazlo, ¿sí? Alguien lo ve, el 78% de las personas lo ven, pasa algo en el 19% de los casos, no tiene por qué ser un accidente grave, pero puede ser un accidente que ponga en riesgo su vida, y solo el 25% de las veces la gente que lo ve habla y le dice al manager, perdona, pero que se ponga el casco, ¿sí? Os pongo otro ejemplo, negligencia indiscutible, ¿sí? Esto son conversaciones en las que vemos a alguien cometer un acto negligente. Bueno, alguien lo ve, el 65%, pasa algo el 18%, alguien habla el 26%. Demasiada burocracia. Como es demasiada burocracia, vamos a saltarnos esto, vamos a saltarnos este proceso, vamos a saltarnos este protocolo. Alguien lo ve, 66%, pasa algo el 22%, alguien habla casi el 30%. ¿Sí? Solo esta vez, el 55%, muchas veces en una conversación dices, solo lo voy a hacer esta vez, no lo voy a volver a hacer más. ¿Sí? A ver, esta cuarta, perdón, ¿cuál era el ejemplo, perdón? Solo esta vez. Solo esta vez es cuando alguien, por ejemplo, va a hacer algo que sabe que está mal hecho y la excusa es, solo lo voy a hacer esta vez. ¿Vale? Alguien lo ve, el 55%, pasa algo, el 18%. Alguien habla sobre ello, el 25%. ¿Sí? Y eres un jugador de equipo. Esto tiene mucho que ver con la presión social que sufrimos muchas veces en colectivos y en organizaciones que nos hace actuar de una manera que sabemos que no es correcta. ¿Vale? Alguien ve esa presión por parte del equipo, el 63%, algo pasa, el 17%, y alguien habla, el 28%. Quería daros un poco estos datos, que son estudios que hacemos, sobre todo, de nuevo, en la industria de la factoría, en la industria de industria, digamos. Quería daros estos datos para ubicaros un poco en la falta de coraje y la falta de valentía que existe en las organizaciones para decir y para hablar cuando es más necesario. ¿Sí? Y al final todo este tipo de cosas se trata, y yo muchas veces lo explico, se trata de crear una cultura que promueva la honestidad y el respeto, que tanta falta hace en la sociedad hoy en día. Una cultura donde se pueda ser honesto a través de hechos y que se pueda ser respetuoso al mismo tiempo. ¿Sí? Otra de las cosas que hacemos, lo voy a poner directamente, es también medir el impacto que estas conversaciones tienen, o el impacto que no tiene, el no tener este tipo de conversaciones que son importantes, ¿no? Por ejemplo, por daros algunos ejemplos, el 95% de las personas tiene dificultades para hablar sobre algo que les preocupa. Esto puede ser que alguien ha visto un maltrato en un entorno laboral y la gente se queda callada, por ejemplo. Puede ser que quieras dar un salto en tu carrera profesional y sin embargo te quedas callado. ¿Sí? $7.500 y 8 horas de trabajo es el coste estimado de media de evitar una conversación crucial. Yo evito tener una conversación crucial, estoy posponiendo la solución a un problema. ¿Cuánto le cuesta a la organización posponer ese problema, el solucionar ese problema? ¿Sí? Y luego, por último, el 52% de los managers sienten que no son capaces de responsabilizar a alguien por un mal comportamiento. Esto también me lo encuentro mucho. No se crean agente incompetente, se crean roles incompetentes. ¿A qué me refiero con esto? Hay un gran problema en las organizaciones porque no se prepara lo suficiente a aquellas personas que tienen que llegar a una posición de liderazgo. Y lo hacen muy bien, y cuando llegan a esa posición de liderazgo
no es que esa persona sea incompetente, es que está en un rol que lo hace incompetente, porque no está preparado. ¿Sí? Otro de los estudios que hacemos, y que siempre me gusta comentar, en Estados Unidos, como sabéis, la mayor parte de la sanidad es privada, y en Estados Unidos tenemos mucho mercado trabajando con médicos. Hicimos un estudio, que de hecho, Margarita, si te parece bien te lo mandaré para que lo puedas circular. Hicimos un estudio creo que fueron más de 5.000 profesionales médicos y más de 200 instituciones médicas, donde se les preguntaba a los médicos sobre qué circunstancias creen que ponían en peligro la vida de los pacientes, y una de ellas fue la comunicación, y decidimos centrarnos en eso. De media, en Estados Unidos mueren en torno a 195.000 personas al año por negligencias médicas. ¿Sí? Casi el 49% de ellas es debido a una falta de comunicación. Esto es algo tan sencillo como el cirujano entra en cirugía, viene en otra cirugía, viene corriendo, pum, 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 se olvida lavarse las manos, la enfermera lo ve, pero no dice nada. Ese cirujano opera con las manos sucias, provoca una infección en el paciente y en un resultado catastrófico ese paciente podría morir. ¿Sí? Entonces, es curioso porque tiene impacto y el silencio tiene mucho impacto. Y una de las cosas que hacemos cuando vamos a las organizaciones es intentar mitigar ese impacto, es intentar, y ya me voy a poner aquí un poco más contento, digamos, ¿no? Y menos catastrófico, es intentar dotar a las personas de las habilidades necesarias para que no acudan al silencio. Ni al silencio, por cierto, ni a la violencia verbal, que muchas veces también nos lo encontramos en muchas organizaciones. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que enseñamos es qué es una conversación crucial y por qué es importante. ¿Vale? Y realmente una conversación crucial, lo que hace que una conversación sea crucial son 3 elementos principales. En primer lugar, opiniones opuestas. Yo difiero con la otra persona sobre lo que estamos hablando. Yo tengo una opinión diferente a la tuya. En segundo lugar, hay mucho en juego. Yo tengo intereses de que la conversación vaya bien, porque a mí me interesa que vaya bien porque yo quiero conseguir los resultados y que la otra persona también consiga los suyos. ¿Sí? Y luego, y por último y más importante, cuando nos enfrentamos a una conversación crucial, estamos emocionalmente implicados. Que muchas veces una conversación crucial, el que no vaya bien o la falta de éxito al tener una conversación que es importante para nosotros, se debe a que nos hemos dejado guiar demasiado por nuestras emociones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, estaba pensando que incluso las opiniones opuestas no tienen ni por siquiera por quedarse, puede ser simplemente tensa, más en la emoción fuerte, en la tensión, que en la opuesta, ¿no? Estaba pensando en un jefe que tiene que decirle alguna cosa a un empleado y el empleado puede opinar lo mismo, pero es verdad que si le dice algo negativo, pues no es una sensación bonita, pero no tiene por qué ser opuesta. Pero sí, o sea, la clave, la tensión o la emoción fuerte. Sí, siempre lo digo. Hay conversaciones que son muy importantes y que pueden ser cruciales, en las que no tienen por qué existir opiniones opuestas. Ahora lo que yo siempre digo también es que normalmente las habilidades que nosotros enseñamos van a servir de mejor manera a los participantes cuando las opiniones son opuestas. Pero por supuesto, además muchas veces, como buenos españoles, ¿cuántas veces hemos dicho después de 30 minutos de discusión, pero si estamos diciendo lo mismo, ¿no? Nos gusta discutir sobre la discusión, cuando realmente estamos de acuerdo el uno con el otro, ¿no? Entonces... Falta quizá un punto, cómo va la gente predispuesta a decir una cosa u otra. No es lo que la persona piense en ese momento ni lo que discuta, sino lo que le han dicho que diga. Yo recuerdo una reunión con un italiano que decían a todo, era ser de día o ser de noche. Tú veías que era las 12 del mediodía y te decían que era de noche. Tú decías, si estamos locos, no se puede. Bueno, pues le habían dicho desde su dirección que no tenían dinero para aportar en esa reunión y que dijese a todo que no.
Es increíble, o sea, cosas que ves clarísimas y te están diciendo que no, a todo que no. Y es porque los han dicho desde el principio que digan a todo que no. O sea, que aparte de esto, de estas reuniones, de estos amistosos, de discutir temas que pueden ser más o menos interesantes, ¿cómo vienen ya preparados para decir claramente con este no opino o no opino? Ya. Perdona. Sí, no, y gracias por tu aportación, porque una de las cosas que además vamos a ver después son las historias. ¿Qué hay detrás de lo que decimos? Y son las historias que nos contamos muchas veces. A esa persona, como bien has dicho, ¿no? Le han contado la historia de tienes que decir que no, porque esto es así, ¿no? Y él va ya con esa predisposición. ¿Cómo afecta eso a lo mejor a una negociación? ¿O cómo afecta tu historia a que ya vas con unos hechos y con una bolsa llena de prejuicios a esta conversación, ¿no? Y afecta mucho. Y afecta mucho. Por eso muchas veces es más sencillo tener una conversación con un desconocido que con nuestros propios familiares, ¿no? Curioso. Vamos a ver un vídeo, quería enseñaros un vídeo, vamos a ver 2, 3 vídeos. Sobre todo para que entendáis, ¿no? Un poco todo este concepto. Y es que a nosotros como adultos se nos da mal el tener conversaciones cruciales, a la mayoría. Estoy seguro que hay mucha gente que se la da bien, pero a la mayoría de la gente que es humana se nos da mal tener conversaciones cruciales. Pero no solo a nosotros, también a los niños, ¿sí? Entonces, os quiero enseñar un vídeo. El vídeo está en inglés con subtítulos en español, pero se entiende bastante bien. Y en el vídeo vamos a ver a una niña que se llama Kiara, que va a hacer un experimento. Va a hacer un experimento con otros niños, ¿sí? Ese experimento consta de ponerles a los niños en una situación donde les resulte fácil no decir la verdad, ¿vale? Vamos a ver cómo los niños actúan, ¿sí? Vamos a verlo. Si tenéis alguna duda, me decís, pero bueno, se entiende bastante bien. We all know adults stink at talking about tough things, but how about little kids? Here's my experiment. Feed kids wretched brownies, then see if they'll tell you the truth, especially when they think it might hurt your feelings. First, I made the brownies. Lots of chocolate, eggs, flour, but instead of just sugar, I added in salt. Lots of salt. There's no way they can like these better. Then, I invited kids of various ages for a taste test. I told them I want to compare ordinary brownies to my special brownies. My dear grandmother's special recipe. My dear dead grandmother's special recipe. I gave them some cash for being such a big help. Okay, here it goes. First, they ate the yummy sugar brownies. Next, they ate the salt bricks. Watch this girl. She can barely choke it down. And how about this girl? Even this kid. Look at that face. And now for the crucial moment. Will they tell me the truth and possibly offend me? I asked them to point to the brownies they like best. No surprise that some try to spare my feelings. But watch, even the one who gagged. And how about really little kids? Yep. Wow. But do you want to know what they really thought? Here guys, I have leftovers. Does anybody want seconds? Realmente, esto es lo que pensaron en realidad. ¿Por qué creéis que mintieron? Los niños supuestamente dicen siempre la verdad,
Es curioso, el experimento se hizo con niños a partir de 4 años, donde se ha demostrado que ya tiene un poquito más de conciencia social, ¿no? Entonces, basado en esa conciencia social, los niños decidieron mentir. ¿Por qué? Y para no herir, ¿no? El sentimiento Para no herir los sentimientos de Kiara. de Kiara, pero que justamente yo creo que va un poco en línea con lo que comentabas. Claro, ya venían con una predisposición de, mira, estos son los de mi abuela, de que falleció, como que ya venía una cierta predisposición. Encima les pagaron antes. O sea, que ¿Les pagaron? Dinero. Además, dice, a lo mejor me invito una segunda vez y le vuelvo a decir que lo de la abuela está bien. Ya, sí. Me hagan otros $5. Claro. En realidad están comprados, ¿no? Un poco comprados. Y Pero les pagaron para Para participar. para participar. Les pagaron antes del experimento. Por eso, pero que aunque les pagan, yo no, ahora mismo no estoy en la relación entre que te hayan pagado y haberte mojado con el de la abuela. O sea, el de la abuela yo creo que el motivo principal es el que has comentado. Sí. No hay- lo que ya te cae Si mejor, estás pagando- medio dinero, Claro. lo de su Ah, bueno, abuela. Claro. bueno. Te sientes, Ya. te sientes en deuda, ¿no? Yo creo que Vale, vale. El próximo chupacho también les da, o sea, decir que no es solo por la pobre niña, sino que a ellos les da vergüenza, o sea, enfrentarse a ser justo y, o sea, no es cómodo para ellos. No es como para ellos, y es el tercer punto justo, que le están grabando. Ellos saben que se están siendo grabados, que va a haber esa presión un poco, ¿no? Y ese juicio, ¿no? No, el estar pagado es una cosa importantísima, ¿eh? Yo no pensaba, cuando estaba la dictadura aquí en España, nosotros íbamos con muchos comunistas, yo como cristiano me juntaba con los comunistas y resulta que los comunistas estaban pagados y pasábamos, creíamos que perdíamos la carrera, que nos deteníamos por defender esas ideas y luego al cabo del tiempo te das cuenta de que estaban pagados esa gente, eran compañeros tuyos de clase, del colegio, de la escuela, Sí. y resulta que no eran tus amigos, tenían unas intenciones, tenían unos intereses por defender, increíble. Yo no pensaba que con 18 años pudiera ser verdad. Y ahora pues vamos en la junta directiva nuestra del colegio, pagamos a los chavales para que hagan máster, o sea, a los que están acabando grado, tenemos grupos dentro de los que acaban grado para animarlos a que estudien máster. Ya. Yo nunca pensé que dentro de los compañeros de mi misma edad, con 18 o 20 años, que pudiera haber intereses y estar comprados. Pues existen esas realidades, ¿eh? Sí. Y muchas veces somos inconscientes de ellas. Totalmente. Somos inconscientes de ellas. Y yo cuando pongo este vídeo, y siempre digo lo mismo, ¿vosotros trabajáis con alguien al que no queréis herir sus sentimientos, por lo que sea? Sí. Bueno, todo el mundo. Todo el En el mundo. trabajo no quiero herir sus sentimientos como regla general. ¿Os pagan al final de mes? ¿Os pagan al final de mes? En mi caso me pago a mí mismo, pero si fuera el caso al revés, es verdad que estaría ahí, sí. Si mantiene conversaciones difíciles contigo, Sí. ¿Y estáis expuestos con las decisiones que tomáis? Sí. Sí. Y cuando todo eso se junta, se produce el escenario ideal para recurrir al silencio. ¿Vale? Y es algo normal. ¿Por qué? Porque además, como seres humanos, caemos en un error de razonamiento que genera la mayoría de los problemas en nuestras relaciones. Pensar que solo tenemos dos alternativas. Digo la verdad y daño la relación, o me quedo callado, callada y mantengo la relación. ¿Sí? Esto es lo que nosotros denominamos la alternativa del tonto, ¿no? Pensar que solo tienes esas dos alternativas. Hay una alternativa, que es la del camino en el medio, donde se puede ser 100% honesto y 100% sincero y respetuoso. Y es una de las cosas que nosotros enseñamos, ¿no? Estas habilidades para, oye, poder tomar ese camino en medio de una manera más frecuente. Y ahora que hemos visto qué es una conversación crucial, los 3 elementos, hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Pensar cuándo ha sido la última vez que habéis visto a alguien meter la pata en una conversación crucial. Levantar la mano si ha sido hoy.
O sea, en una crucial o que ha metido la pata. ¿O que ha metido la pata? Pues hoy. Hoy, ¿vale? Esta semana, levantad la mano a aquellos que hayáis visto a alguien meter la pata esta semana. ¿Vale? Este mes. En los últimos 6 meses, alguna habrá habido por ahí. Y ya en el último año seguramente hayamos visto alguna que no veas, seguramente. Y es que no solo vemos meter la pata, nosotros también la metemos. Y de hecho muchas veces ni siquiera somos conscientes de cómo metemos la pata y de la reacción que podemos ocasionar en la otra persona. ¿Vale? Y al final todo se basa en esto. Todo se basa en esto. ¿Os gustan los huevos fritos? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor de un huevo frito? Comérselo. La yema, ¿no? A los que nos gustan los huevos fritos de verdad, lo mejor es la yema. Cuanto más yema, mejor, ¿no? De hecho, cuando se te cuaja la yema, te daña, ¿no? Joroba un poco. Sí. Pues la yema es al huevo lo que el significado compartido es a las conversaciones cruciales. Cuanto más, mejor. ¿Y qué es el significado compartido? Toda la información que yo aporto a la conversación y toda la información que tiene que aportar la otra persona. ¿Sí? Y cuando me enfrento, porque me enfrento, por cierto, a muchos... Jesús... Me enfrento a muchos escépticos de este tema. Trabajamos con pequeña y mediana empresa, etcétera, ¿no? Con directores generales que me dicen, Alejandro, que ya a mi gente no le pago para que hable, yo le pago para que curre. ¿Vale? Así que a veces, Currar en silencio. Claro. Y digo, normal que la gente tienda al silencio. Y yo siempre digo lo mismo, digo, esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Si tú tienes más información, podrás tomar mejores decisiones. Y tomando mejores decisiones podrás conseguir mejores resultados. Pues es tan sencillo como eso. No solo se trata de comunicar, de conversar, que también se trata de conseguir mejores resultados para ti y para la otra persona. Ahora, por supuesto, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Hay que crear un espacio de seguridad donde yo me sienta cómodo y la otra persona también se sienta cómoda a decir lo que piensa. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, como puede ser una conversación crucial, la gente tiende a dos espectros completamente diferentes de la comunicación. O tienden al silencio, se muerden la lengua, retienen ideas, evitan el conflicto, aceptan lo inaceptable. O tienden hacia la violencia verbal. Controlar, interrumpir, atacar, insultar. Hacer esfuerzos para que los demás vean las cosas tal y como nosotros lo vemos. ¿Y por qué hemos decidido llamarle violencia verbal? Porque sé que es un término un tanto fuerte, ¿no? Es un tanto agresivo. Hay 3 razones. La primera es porque el lenguaje tiene el poder de herir. Y si tiene el poder de herir, tiene el poder también de ejercer violencia. La segunda es porque una violencia verbal es la antesala de una violencia más grave. Y la tercera y última es porque, como seres humanos, a veces para visibilizar las cosas necesitamos categorizar. Necesitamos meterla en una categoría para poder verlas. Y si yo os digo que violencia verbal es controlar, interrumpir, atacar, la próxima vez que vayáis a una reunión o estéis en algún sitio donde veáis a alguien controlando la conversación, intentando controlar, interrumpiendo, etc., pensaréis, esto es violencia verbal. Y le daréis la importancia que tiene. Porque el objetivo, que además está muy alineado a lo que Margarita y Foro de Foros hace, es siempre el diálogo. Siempre. Y todo lo que interrumpa ese diálogo es violencia verbal. ¿Sí? Esto es normal. Nuestro cerebro está diseñado para eso, literalmente. Cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, como puede ser una conversación crucial, ¿qué es lo que pasa? Nos suben los niveles de adrenalina
y nuestro cerebro está diseñado para huir o enfrentarnos al peligro. Está diseñado para recurrir al silencio, huir, o a la violencia verbal, enfrentarnos al peligro. A todos nos pasa, ¿sí? Y una de las cosas que hacemos es ver algunos ejemplos de conversaciones cruciales que suelen tener la gente. Y esta es la lista, ¿vale? Tanto en lo personal como en lo profesional. Me vais a decir que son clichés, y yo os diré, sí, son clichés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, aunque todos seamos únicos, normalmente solemos tener los mismos problemas, ¿sí? De manera diferente, pero solemos tener en esencia los mismos problemas. Estas son algunas. Os voy a dar un minuto para que la leáis y decirme si os sentís identificado o identificada con alguna de ellas. Y si no, con alguna otra que no tengáis en la pantalla. ¿Alguna con la que os sentís identificado o identificada? ¿En lo personal o en lo profesional? Sí. ¿Sí? ¿Con cuál? Si nos importa compartir. Yo, por ejemplo, con la de los hijos. Ya. No siempre, pero vamos. Muchas veces, No ¿no? es raro. Sí. Sí. Sí, yo también con lo de los hijos y con lo de los padres. Yo lo de los padres ahora no, pero... Yo he tenido la de los padres, claro. Mm. Ahora estamos en una etapa muy buena, Muy buena, sí. pero he sido un poco rebeldillo. Ya. Ya me tocará ahora en breve ser el padre, pero bueno. Ah, enhorabuena. No, bueno, digo que me casé hace un año y pico. Y que... Pero bueno, celebración. Celebración. Más de una vez he dicho ese comentario y siempre se interpreta que claramente estoy embarazado, o sea que tengo que... Ya. No se interpreta bien. Estás en proceso de. Estoy en proceso. Estás en proceso de. Yo veo un punto Sí. profesional. A lo mejor esas ideas no se escuchan y no se aplican. Ya. A veces hay gente que sabe bien lo que está diciendo, pero no es el líder del grupo. Y hay uno más simpático, más agradable, y todo el mundo va, yo no sé, se ciegan por el líder, por el simpático, por el agradable, y no se dan cuenta de que están diciendo barbaridades. Es curiosísimo Sí. saber que tú sabes una cosa, la presentas, esto es así, y los otros que alguien dice no sé qué, pues dicen, tú es que no dicen, pero como si esto está clarísimo que es de día, y Ya, todos sí, sí, sí. aplaudiendo al líder, porque es el líder del grupo, porque es una persona que atrae, y eso, las mejores ideas no se escuchan a veces y no se aplican. Totalmente. Mira, de hecho, bueno, vosotros lo conocéis, Ricardo Forcano, que fue el director global del área de ingeniería y de BVA. Una de las cosas que decidió hacer, como él era líder, decidió siempre hablar el último. Porque entendía que cuando hablaba el primero en la reunión con sus equipos, producía un sesgo. Y muchas ideas no salían a la luz. ¿Por qué? Pues porque estaban más orientadas a complacer su posición de liderazgo que de hecho el tener buenas ideas. Y creo que todo buen líder, cuando se enfrenta con los equipos, cuando está con los equipos, debería dar un poco un paso atrás y dejar que los equipos... ¿Por qué? Porque le va a permitir de nuevo obtener más información. Sí. Os voy a decir las 3 que más salen. Según un estudio de la Universidad de Alejandro López Roberto, que soy yo, y después de haber hecho esto ya bastantes veces. En lo personal, pareja, hijos y padres, sin ninguna duda. Hay alguno que tiene bastantes problemas con el vecino, pero normalmente está todo más o menos controlado con los vecinos. Y en la profesional, número uno, sin ninguna duda, nos cuesta decir que no. Esa es la que yo me Sí, nos cuesta decir que no. No dispones de los recursos que necesitas y las mejores ideas no se escuchan. Son las 3. Una ¿Qué vez más voy sabe? a contar, yo dije que no a una cosa, y entonces me dice el jefe, dice, bueno, si tú dices que no, se lo voy a decir a Pepito para que diga que sí. Ah. Y entonces le dije, no, déjamelo, ya no. Sí.
Esa también es muy típica de los jefes, divide y vencerás. Entonces, si tú me dices que no, pues voy al otro y ya lo consigo, ¿no? Pues ya está. Es que es mucho más difícil tener una conversación con alguien y explicarle las razones por las cuales necesitas de su ayuda, que de hecho coger y decirle a alguien, a otra persona que sabe que te va a decir directamente, decirle hazlo y lo hace. Claro que es mucho más complicado. Sí, es mucho más complicado. Y al final, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando estamos en una conversación crucial, nuestras emociones entran en acción y actuamos de la peor manera posible. Y además, ¿sabéis qué? Pensamos que no es culpa nuestra. Es que mira lo que ha dicho, es que mira lo que ha hecho, es que mira cómo me ha respondido, es que mira a sus compañeros de equipo. Entonces nos justificamos a nosotros mismos para actuar de una manera mala. ¿Sí? Solución: asumir la responsabilidad de las emociones que traemos a las conversaciones, así como de nuestra historia. Y aquí es donde entran las películas que nos montamos y cómo esas películas afectan a las conversaciones. ¿Sí? El otro día estaba cenando con mi amiga Carmen y me dijo: Alejandro, acabo de enterarme que Adri ha quedado a comer con su ex. Literal, fue la semana pasada. Y digo, buah, esto me va a venir de lujo. Y digo, para mi familia me va a venir de lujo. ¿Y qué pensaríais vosotros? O sea, de la conversación, de cuando ella te dice eso, o de la futura conversación que va a Claro, tener. pensad que estáis en mi posición, ¿qué pensaríais? Pensad que estáis en mi posición, que me acaba de decir esto, ¿qué pensaríais? No, necesito más información. Tu primera reacción. Antecedentes. Penales. La reacción más automática, ¿cuál sería, no? O el pensamiento más automático, ¿cuál sería? Para Pues vosotros. si ha quedado con su ex es porque ya lo sabe y se lo ha dicho, ¿no? O sea, que eso Puede ya ser. quita un poco de hierro al asunto. Vale, puede ser. Va a volver con el ex. Va a volver con Claro, el sí, ex. sí, yo esa, Ya. Ya. Yo en mi caso, pues bueno, pensé... Está tirando los tejos. También. Bastante positivo, sí. La Sí. clave está en los puntos suspensivos, que viene después. Sí, la clave está justo en los puntos suspensivos. Bueno, ahora os cuento por qué os pongo esto aquí. Pero antes quiero explicaros el camino a la acción. El camino a la acción es muy importante y además a mí es curioso porque me ayudó mucho en mi relación con mi madre. Antes de que yo supiera todo esto de las conversaciones cruciales, etc., yo pensaba que el camino a la acción, el cómo actuaba yo, venía dado por estos pasos. Primero hay unos hechos, si escucho o veo algo, eso me hace sentir de una manera determinada y en base a esos sentimientos o emociones actúo. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. La realidad es que hay algo entre los hechos y mis sentimientos o mis emociones que es mi historia. La historia que yo me cuento. Y es curioso porque yo soy una persona que valora mucho mi libertad, he emprendido, he tomado ciertos riesgos en mi vida, en ciertos riesgos vitales, pues me he ido a estudiar fuera, he creado mi propia empresa, teniendo buenas condiciones en una empresa grande, etcétera. Cosas que intranquilizaría a cualquier buena madre, digamos. ¿Sí? Entonces, era curioso porque cuando yo hablaba con mi madre y le compartía ciertas decisiones, ¿sabéis lo que me decía mi madre? Te equivocabas. Estás loco. ¿Vale? ¿Qué sentimiento me producía a mí esto? Frustración, rechazo, falta de entendimiento. ¿Sabéis cómo actuaba yo? No se lo contabas. No se lo contaba. Claro. No se lo contaba. No se lo contaba. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Lo que yo no sabía es que antes de conversar con mi madre, yo me contaba ciertas historias de las que muchas veces no era consciente. Y la historia que me contaba era, si mi madre lo que quiere es estar tranquila. Mi madre no quiere lo mejor para mí. No quiere que yo sea feliz. Eso era lo que realmente me producía ese sentimiento de frustración. Esa historia. Esa historia. Ya, si puedo contar una cosa. Sí. Aquí en España, como tuvimos una guerra civil, pues la gente, dependiendo de dónde estuvieron los padres, unos eran muy republicanos y otros eran muy franquistas, digamos. Y esa división la han sentido durante toda su vida porque los padres pasaron y los hijos los contaban los sucesos críticos que ellos vivieron, tanto en una parte como en otra.
Entonces te encontrabas compañeros y decían, no, es que esto tiene que ser así. Decía, pero razona un poco, o sea, a lo mejor los dos tienen razón, no los dos. No, estaban fijos en las ideas porque sus padres los habían inculcado, a lo mejor como el tema de la religión, si no te dice que tienes que ser budista, pues eres budista siempre, el otro es católico, tiene que ser católico. O sea que la educación, esa historia que tú dices, nos influye, puede influirnos para toda la vida, ¿eh? Eso, y hay que ser flexible para descartar un poco eso o no contarlo, como tú dices. Bueno, yo a lo que siempre animo es a cuestionar esas historias. Es a lo que siempre animo. Es a cuestionarnos esa historia. En mi caso, cuando yo me empecé a cuestionar la historia, ¿sabéis qué me pasó? Que entendí a mi madre. ¿Sabéis por qué la entendí? Porque mi madre realmente lo que no quería era estar tranquila. Lo que quería era que sus hijos no se fueran de casa. Y eso me produjo a mí otro sentimiento, empatía. ¿Vale? Y eso hizo que además yo actuara de otra forma, tuviera más conversaciones con mi madre, le hiciera más partícipe de mis decisiones, para que ella sintiera que a pesar de que sus hijos estaban yendo de casa, seguíamos contando con ella. Y ese es el poder de poder cuestionarte las historias que te cuentas. Y muchos de vosotros habréis pensado, cuando habréis puesto el ejemplo de Carmen en Mega Carmen, que bueno, porque habrán tenido una cena romántica, a lo mejor algunos, ¿no? Y otros a lo mejor, pues oye, que a lo mejor tienen algún problema que solucionar, se han ido a un McDonald's, luces a tope, han solucionado el tema y se han ido, ¿no? El caso es que las historias, cada uno tiene la suya, y ante unos mismos hechos, aquí cada uno de nosotros nos podemos contar una historia diferente, ante el mismo hecho. ¿Sí? ¿Y por qué las historias son clave? Por 3 razones principales. Suponemos, cuando nos falta información, suponemos, añadimos información. Y además suele ser información negativa. ¿Sí? O información que se adapta a nuestras necesidades. Luego, en segundo lugar, nos contamos historias rápidamente. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de esas historias que nos contamos. De hecho, si vosotros salís de aquí mañana o dentro de un mes, decís, ostras, ¿esto es una historia que me estoy contando? Identificáis que a lo mejor os podéis estar contando una historia. Joder, yo estaré encantado. Decírmelo, por favor. Yo estaré encantado. Y luego somos nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque nos contamos una historia, esa historia genera unas emociones y esas emociones hacen que confirme nuestra historia. Si yo estoy enfadado será por algo, ¿no? Si yo tengo esta sensación de ira será por algo. Nos la creemos y nos metemos en ese bucle infinito y vicioso de las historias. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea detrás de esto? La idea es que, bueno, no sé por qué, tendemos a creer que las historias que nos contamos son hechos. Pero una vez separáis los hechos de las historias, os dais cuenta de que un hecho puede tener infinidad de historias. Hace calor en esta sala. ¿Hecho o historia? Hecho. ¿Hecho? Pues depende, ¿no? Bueno, De hecho, yo no estoy seguro si hace calor. Claro. Puede ser que tú tengas calor, Claro. él no, yo sí, él sí, porque el calor lo tenemos cada quien, pero bueno. Ah, ¿cuántos grados pone ahí, Margarita? 21. ¿Hace 21 grados en esta sala? Es un hecho. Es un hecho. Nos podemos poner a debatir si es verdad esto, pero es un hecho. Ahora, a lo mejor, para unos hace calor y para otros hace frío. Esa es la historia. Hasta ese punto llegan los hechos y las historias. Por eso muchas veces nos creemos nuestra propia historia y la convertimos en un hecho. Y por eso también me gusta mucho esta segunda frase que dice que cuando renunciamos a la convicción de que nuestra historia es la única explicación posible, empezamos a generar nuevas emociones que nos acercan al diálogo. ¿Sí? Y es que hay una serie de historias que nos contamos que son muy astutas y que me gustaría presentároslas. Son muy astutas porque nos mantienen prisioneros de una situación que muchas veces ni siquiera queremos estar en esa situación. Y son 3. La historia de la víctima. No es mi culpa, como somos una mera víctima de la situación, yo me cuento la historia de que soy una víctima, no es mi culpa, y como no es mi culpa, ¿por qué voy a ponerle solución? ¿No? La historia del villano se cuenta mucho en muchas organizaciones, todo es la culpa del otro. Además utilizamos apelativos poco cariñosos para referirnos a la otra persona, por cierto.
¿sí? O que pone un ejemplo, es que el profe me tiene manía. ¿Sí? Y la historia del indefenso, esta es la peor de todas. La historia del indefenso, caemos en un estado de pasividad, pensamos que el mundo está en contra nuestra, que no hay nada más que pueda hacer. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos contamos estas historias y nos las contamos y nos mantienen prisioneros de una situación en la que no queremos estar. Tenemos que estar muy atentos a estas historias porque son muy astutas. Y un día cuando tengamos tiempo os contaré la historia de mi hermano, la historia que se cuenta él y el impacto que ha tenido en su vida. ¿Sí? Os la contaré. ¿Cuándo quedamos para que nos la cuentes? Luego os la puedo contar si queréis. Con el jamoncito os la cuento. Pero es importante de nuevo cuestionar esas historias. ¿Y por qué? Porque al final nos falta información. Entonces, si identificáis que os estáis contando la historia del villano, de la historia de la víctima, preguntaros, ¿qué papel juego yo en esta situación? No puedo ser una vera víctima. La historia del villano, preguntaros, ¿por qué una persona razonable y decente haría esto? ¿Sí? Y aquí siempre hago referencia a un libro que se llama Romper la barrera del no, de Chris Voss. Chris Voss es un exagente del FBI que se dedicaba a negociar con secuestradores que estaban amenazando con matar rehenes. Era un negociador del FBI. ¿Sabéis qué es la primera cosa que hacía nada más llegar al sitio del secuestro? Pedía toda la información posible sobre el secuestrador, se aparta durante 1 hora y se lee toda la información. Y mientras se lee toda la información se hace la pregunta de ¿cómo una persona así puede haber llegado a una situación como esa? Una persona que tendrá padres, que puede tener amigos, hijos, etc. Y con esa empatía, con esa emoción, cogía el teléfono y empezaba a negociar. Y las 2 siguientes cosas que hacía, no os la puedo contar porque no tenemos tiempo, pero también os la podré contar en otro pero es interesante porque es una cosa que al final se hace para bajar la adrenalina de la situación, ¿vale? También luego os la comento. ¿Y cuál es el problema? El problema es que durante las conversaciones cruciales decimos las cosas de la forma más inadecuada posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. La solución, vamos a compartir nuestro punto de vista de una forma honesta y respetuosa. ¿Sí? Os voy a enseñar una habilidad que son 3 pasos, ¿vale? Pero antes de eso me gustaría enseñaros un vídeo. ¿Sí? Un vídeo de Daryl, en este caso, vemos en pantalla a Daryl. A Daryl está en una reunión y su jefa le va a imponer un nuevo proceso. ¿Sí? Y ante esa nueva imposición, Daryl quiere expresar su opinión, por supuesto. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Sí? A ver cómo lo hace. I wanted to update you guys on a new process. I spoke to the other team leads and we decided that moving forward, our team will be the point of contact on all purchase orders. So starting next week, the county will forward all concerns and questions our way and we'll be responsible for answering those questions. Any concerns? Sounds fine. I think it sounds great. Whatever you think, I'm on board. Hold on a second. They might agree, but I gotta be honest here. This is a really bad idea. What do you mean? Well, the fact of the matter is, we are woefully understaffed since the last reorg. Adding this would double our workload. Plus, everyone knows the accounting team is better at answering those types of questions. That much is obvious to anyone who's been on those calls before. Bottom line, more work for us and not a good customer experience. Well, how could anyone reasonable think this makes sense? So you don't want to do it? Look, I get that I don't have a choice, but I won't sit here quietly and not say anything when processes just get pushed on us, especially when there are disasters waiting to happen. I'm just being honest here. Well, despite your negative attitude, we're moving forward on this. We put a lot of thought behind this process. And starting next week, you can expect to see the questions come your way. ¿Qué ha hecho mal, Daryl? Un par de cositas. Le ha insultado, por supuesto. Bien. Empezó con esto, es más, directamente poniendo... Juzgando, sin saber si por qué se ha podido tomar esa decisión. Excesiva agresividad al final de la conversación. Excesiva agresividad. Sí.
Utiliza absolutos, por cierto. No hay nada que ponga más a defensiva a alguien que el uso de absolutos. Todo el mundo piensa que es así. Nadie haría esto. El hecho de que tenga más trabajo tampoco deberías enfocarlo. Deberías enfocarlo en que se va a ralentizar el proceso con el cliente. A mí que me importa que tenga más trabajo. Digo, soy tu jefe, pero si lo enfocas en el punto que eso va a generar un embudo, que va a generar más lentitud en el proceso final, ya es otra cosa. Pero sí, la emoción lo desboca. Sí. En el body language también. Se ha enfocado mucho en sus historias, en cómo esto le va a afectar a él. A él. Se ha enfocado en él, en sus historias. Y a lo mejor deberían meterle miedo al jefe sobre las cosas que a lo mejor no han considerado y pueden llegar a tener un impacto mayor. Sí. Que ahí es su historia. Que ahí es su historia, pero bueno, una de las cosas que debería haber hecho Daryl es haber pasado por un curso de estos que damos nosotros de conversaciones cruciales y le hubiéramos enseñado esta técnica que os voy a enseñar ahora, que es muy sencilla realmente, que son 3 pasos, ¿vale? 3 pasos. Cuando tenéis que dar vuestra opinión y sabéis que es una opinión que a lo mejor puede ser con la que la otra persona no va a estar de acuerdo o que puede afectar negativamente a la otra persona, utilizar estos 3 pasos. Compartir los hechos, contar vuestra historia y preguntar por el camino del otro. Es muy sencillo. Comparte los hechos, ¿vale? ¿Por qué es importante compartir los hechos? Hay que empezar por lo que veis y escucháis. Los hechos son más neutros, están menos sujetos a interpretaciones. Empieza por los hechos, ¿vale? A lo mejor Daryl, uno de los hechos podría haber sido nuestra carga de trabajo ha aumentado porque ha habido 2 personas que se han ido del equipo en los últimos 2 meses y además hay ciertas condiciones legales de este tipo de tareas que no estoy seguro que podamos llegar a entender o a evaluar, ¿vale? Luego, contar la historia. Esta parte es muy importante. ¿Por qué contamos nuestra historia? Por cierto, la mía, no la de nadie, la mía propia, ¿vale? Porque le estoy haciendo saber a la otra persona cómo esos hechos me afectan a mí. Es una manera de humanizar la conversación. Es una manera de que la otra persona entienda el contexto en el que yo me estoy moviendo. ¿Sí? Y por favor, siempre en primera persona del singular. Yo. ¿Vale? Y luego, la última es preguntar por el camino del otro. Al final, de nuevo, el objetivo es el diálogo. Si el objetivo es el diálogo, tendré que saber qué es lo que opina la otra persona. Si no, sería un monólogo, ¿no? Algunas de las maneras, ¿no?, en las que podríamos hacerlo están aquí. Oye, compartimos los hechos. Las últimas 3 veces que hablamos, ser algo numérico. Por cierto, no os paséis con los hechos, porque mucha gente se pasa dando hechos y al final la otra persona se siente aleccionada, ¿vale? 2, 3 hechos están bien. Luego contar la historia, lo más importante, primera persona del singular. Esto me lleva a pensar, tengo la sensación de que mi percepción es esta. ¿Sí? Y luego preguntar por el camino del otro. Preguntas abiertas, por favor. Preguntas abiertas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva en esto? Me gustaría entender tu opinión. No preguntéis, ¿tú no piensas lo mismo? ¿Eh? ¿O acaso no es así? ¿Vale? ¿Enviaréis esto por correo cuando acabe? Está grabado. Está grabado, sí, está grabado. ¿Y cómo debéis compartir vuestro camino? Y con esto y otra cosita más ya acabo. En primer lugar, con confianza. Y siempre digo lo mismo. Hablar. Con honestidad y con respeto. Vuestra información, vuestra opinión, pertenece a esa yema del huevo, a ese significado compartido. Pero también con humildad. Lo tenéis que compartir. ¿Sí? Y acabar simplemente con las ideas principales de lo que hemos visto. Recordaros, las emociones no dependen de lo que otros dicen o hacen, sino en gran medida depende de las historias que nos contamos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuestionaros vuestras historias, especialmente en aquellas que son astutas, la historia de la víctima, del villano y del indefenso. Y en última instancia, comenzar vuestras conversaciones cruciales o vuestras conversaciones, especialmente cuando sabéis que a lo mejor le puede afectar a la otra persona, con estos 3 pasos: hechos, historia, pregunta. Es muy sencillo. De nuevo, el objetivo es el diálogo. Y siempre digo lo mismo, esto es una lección. Yo os digo lo que sé
y os pongo sobre la mesa cómo se deben hacer bien las cosas, ahora la elección es vuestra. Podéis elegir hacerlo bien o hacerlo mal, pero es una elección. Y de nuevo, todas las conversaciones, pero especialmente las conversaciones cruciales, son un proceso de descubrimiento. Teniendo esto en mente es la única manera en la que vamos a poder tener un diálogo significativo, que no solo os va a ayudar a vosotros, sino también a la otra persona que tenéis enfrente. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Si queréis mi contacto, estaré más que feliz de daroslo, que Margarita os lo puede dar. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por todo. Y se me ha hecho muy corto, honestamente. Espero que hayáis aprendido algo, aunque sea una pequeña cosa. Y estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis. No sé si tenemos 4 o 5 minutillos de pregunta. Si se hace corto es porque es bueno. Cuando las cosas se te hacen cortas en la vida es porque son buenas. Y luego también es muy bueno quedarse con ganas de más. Total. Hay un par de historias que están pendientes, ¿no? Sí, mira, empiezo por la última, de hecho. La de Chris Voss. Las personas se ponen a la defensiva normalmente por 2 razones principales. Porque se sienten que no comparten los mismos objetivos con la otra persona, o porque sienten que no se les respeta como persona. Esto tiene que ver mucho con las formas. Entonces, la primera cosa que hace Chris Voss nada más empezar a negociar es: hola, le llama por su nombre al secuestrador y le dice: ¿cómo estás? Estoy demostrando que me intereso por ti como persona. Y lo segundo que hace es: dime, ¿cómo puedo ayudarte? Me interesa lo que quieres conseguir. ¿Por qué? Porque lo último que quiere el negociador, en este caso, es que las emociones y la adrenalina suba y empiece a tomar decisiones que pongan en peligro la vida de ciertas personas. Y la de mi hermano, si queréis, os la cuento después. ¿Tenéis alguna otra pregunta sobre...? ¿Cuándo consideras que hay que acabar la conversación? Muchas veces. Yo recuerdo la peor comida que yo tuve una vez en una reunión con uno, no me acuerdo de qué país era, dijimos que no, llegamos a la conclusión de tú haces esto, yo hago esto, pues no me da la gana y tal, pero tuvimos que comer juntos. Fue la peor comida que yo tuve en la vida, comer uno con frente de otro, habiéndonos insultado, habiéndonos puesto. Quiero decir que a veces hay que acabar, porque hay gente que se vuelve loca por tratar de insistir una cosa que sabes que eso no te va a funcionar. Es muy buena pregunta. No podría responderla. Lo único que podría decirte es cuando tú sientes que has hecho de verdad un esfuerzo genuino por entender la posición de la otra persona. Y ya está. Sí. Una pregunta, eso de hablando se entiende la gente, por supuesto que es una falacia absoluta. Y yo creo que no tienes que hablar con todo el mundo, como comentaba el caballero aquí. Hay gente con la que no tiene puntos de acuerdo, o sea, no tiene puntos de acuerdo, cierras y terminas, ¿no? Otro punto importante, bueno, hay un solo comentario, una película muy interesante de Javier Bardem que se llama El Buen Patrón. Sí, bueno, ver. ¿La han visto? Sí. Buenísimo, porque ahí yo veo al final, es decir, mira el error por no saber conversar con la persona que sacaste, que botaste de la compañía, ¿no? Sí. Y mira todo el problema que te generó. Me recordó un cliente que yo tenía que en la convención final estaba jubilando a 2 personas y yo lloraba, o sea, eran 2 héroes de guerra, bajaban 2 pendones con las fotos de ellos ahí, tenía la música así, o sea, no solo quedaron felices y se iban, sino el próximo que iba a salir decía, bueno, ya cuando yo salga saldré así. Claro. Entonces, ahí no son $7,000 o euros, ahí son 70,000, qué sé yo. Pero sí, es muy importante. Me ha gustado mucho la presentación y creo que has tocado temas muy cruciales y sí, me parece que es muy interesante y pique y se extiende, hay como para profundizar en más. Sí, normalmente hay para 2 días enteros. Sí. Y más, de hecho. Sí, es curioso. Es verdad que el tema de los costes es que es curioso porque me encuentro gente muy escéptica con este tipo de temas y siempre intento decirles lo mismo, ¿no? Al final muchas veces tienes que hablar más por
el retorno de las expectativas y no tanto el retorno de la inversión, ¿no? Porque muchas veces la gente nos dice, pero ¿cómo va a impactar a mi negocio? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Etcétera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, vamos a primero ver cuál es tu retorno de la expectativa de esto y vamos a ver si lo cumplimos. Y luego nos dedicamos a ver cuál es el impacto en el negocio. ¿Qué esperas tú conseguir de esto? ¿Que tu gente hable más? ¿Que haya una cultura de como dirían los americanos, de speak up, ¿no? Dentro de tu empresa. Sí. Bueno, pues son cosas que se pueden conseguir, ¿no? Pero es verdad que la gente es bastante escéptica muchas veces. ¿Qué es mejor, ser blando o ser duro? ¿Qué es mejor, ser blando o ser duro? Depende, diría un gallego. Sí, depende. Y es que es verdad, los gallegos siempre tienen la razón. Pero está muy bien lo que has comentado de la humildad, porque en el Food for Thought de la semana pasada abordamos este tema, no sé si lo leíste o no, ¿no? No, pero... Y vamos a tener una entrevista y nos conversamos justamente sobre el tema de la humildad. Humildad intelectual, ¿no? ¿Eh? La humildad intelectual. Sí. Es muy interesante eso, Margarita. Muy interesante. Sí. Yo creo que aquí también es importante, dependiendo del tipo de conversaciones cruciales. Hay algunas donde evidentemente está muy claramente marcada, ¿no? Cuando es con tu padre, pues es con tu padre. Pero en aquellas donde puedan, digamos, haber un foro variopinto, o sea, el cómo seleccionas a quién metes dentro de esa conversación crucial, ¿no? En ciertas temáticas, pues a lo mejor voy a meter a mi compañero y a mi jefe, o solo a mi jefe, o no a mi jefe que está por encima, o cosas de ese estilo. Entonces, ahí hay alguna reflexión que voy a compartir en cuanto al cuándo metemos a meter a alguien, no meter a alguien, o qué implicaciones puede tener eso. ¿Cuándo metemos a alguien? Eso es muy personal. ¿Cuándo tienes la conversación? Yo siempre digo lo mismo. Pronto y con frecuencia. Pronto y con frecuencia. Y siempre digo lo mismo también cuando la gente quiere crear una cultura de reconocimiento en la empresa o esto, ¿no? Digo, que hay dos cosas que tienes que hacer, son muy sencillas. Pronto y con frecuencia. Si alguien hace algo bien, díselo pronto. Y si alguien hace algo bien con frecuencia, díselo. Reconócelo con frecuencia. El cuándo en las conversaciones, no evitarlas, de nuevo, no recurrir al silencio. El cuándo. El a quién meter, depende mucho. No te podría dar una respuesta. Depende mucho de sí, de la situación. Sí. Sí. Alejandro, lo que pasa en algunas situaciones, como podría ser esta última de los 4, la jefa con nosotros, o sea, hay muchas veces que tienes algo que decir, pero que no es el momento. Y probablemente lo digas como lo digas, no es oportuno, porque vas a quemar. Porque además, cuando ya te han dicho que no, darle la vuelta es muy difícil. Y yo creo que en las relaciones de jefe subordinado, con más gente especialmente, hombre, si todos son muy buenos y el jefe es perfecto y humilde y todo eso, sí, ¿no? Pero como eso no siempre se da, ¿no? Hay un cierto sesgo, si quiere, a no serlo, ¿no? Yo veo que hay muchas veces que se queman oportunidades porque la oportunidad no es la buena, ¿no? Para decir las cosas. Completamente de acuerdo. Fíjate, yo creo que las personas que estaban con el chico ese que ha protestado estarían aplaudiéndole ya. A ese. El que se lleva los palos es él. Sí, pues pero los otros estarían aplaudiendo, diciendo, este chico nos ha quitado porque tenemos un montón de trabajo y encima no viene nada más. O sea, que siempre el que da la cara se lleva los palos, pero alguien también tiene que ser valiente también para decir, mira, ya no podemos más y encima tú vienes aquí dando más cosas, ¿eres tonto o qué? O sea que, claro, el que protesta es el que se juega la cabeza. Pero, pero mira, mucha razón. Esto es curioso. Lo primero es, no es el momento, está bien, no lo digas, encuentra el momento adecuado. Eso está bien. Lo que pasa es que encuentra mucha gente que no lo dice en el momento y ya no lo habla. Entonces, claro, ahí es cuando empiezas a recurrir al silencio y ya tiene un impacto en ti como persona y seguramente con la otra persona también e incluso en los equipos. Entonces, ¿qué es estrategia? Encontrar el momento para hablarlo, posponerlo, perfecto. Apartarse de la conversación o renunciar a la conversación, mal, porque ya estás recurriendo al silencio. Entonces, dependiendo de la intención. Si la intención es encontrar el momento adecuado, perfecto. Si la intención es evitar la conversación, mal.
Mira, como historia un poquito, perdón el rollo, yo me he encontrado denunciando corrupciones de ver gente que estaba robando y yo tenía que decir, mira, está robando yo no voy a seguir firmando los contratos que me pasa porque no son correctos y tal. Bueno, pues en ese momento yo, como habiendo denunciado, me quitaron del puesto, al otro también, por supuesto. El jefe dijo, ya que estáis los dos, habéis denunciado uno a otro, o era yo al otro, a los dos os quitamos del puesto y lo analizamos otras cosas. Entonces, aquello fue tremendo porque yo llevaba un contrato muy importante y entonces me lo quitaron. Al cabo del tiempo, yo me fui, le dije aquello y le pregunté a uno que estaba con nosotros, ¿cómo fue aquello? Dice, bueno, después del follón que tú hiciste, se echaron a todos aquellos que estaban robando. Claro, echaron a todos, pero el que me había quitado, me quitaron a mí, ¿sabes? O sea, también a ellos. Entonces quiero decir que el que denuncia se carga al muerto. Porque claro, te encuentras con denuncias que son graves y entonces tú lo denuncias, pero el que sufre primero también es tú, ¿no? O sea, que es importante. Entonces a veces el denunciar es muy peligroso. Volvemos al paso de confianza, ¿no? Y de seguridad. Para poder tener esa clase de conversaciones de una forma en la que no se requieran represalias, ¿no? O sea, sí. Yo, Alejandro, fíjate, y voy a ser un poco rompedor. Rebelde, ¿no? No. Me gusta. Yo tengo la impresión, sinceramente, de que en las organizaciones las personas que acaban subiendo bastante son las que más callan y las que más administran y dicen solo lo que les interesa y lo que les conviene. Es una de las principales habilidades para escalar. Si no ha cambiado, que no creo que haya cambiado desde lo que yo conozco y he conocido en las organizaciones que he estado. Son verdaderos buenos elegidores de lo que dicen, donde lo dicen, y el resto... Totalmente de acuerdo. Lo cual es triste, ¿eh? Por eso a mí me va bien. Realmente, ¿no? Entre nosotros. Por eso a mí me va bien. Pero es curioso. La cultura que fomentáis es la buena, claro. Sí. Es curioso porque, ¿sabéis lo primero que me dicen cuando voy a dar un curso, por ejemplo, a jefes intermedios, que están a lo mejor 2 pasos, 3 pasos por debajo de la dirección, en grandes organizaciones? Primer comentario. Pero esto se los dará también a los de arriba. Primer comentario, siempre. Y siempre que empezamos, a lo mejor algún programa con alguna organización, siempre decimos lo mismo. Primero estos de aquí arriba. Tienen que servir como ejemplo. Entre nosotros, a veces lo conseguimos y otras veces no. Entonces, claro, yo entiendo y yo eso digo. ¿Yo sabéis lo que va a pasar si no pasan primero los jefes, la dirección? Lo que va a pasar es que cuando le estéis pidiendo a gente que haga ciertas cosas y los ejemplos que están arriba no lo hacen, ¿lo van a hacer? No. Van a callar y van a sentir. Y van a decir, sí, lo que tú digas. Sí. Y volviendo un poco al ejemplo ese que has puesto, en el que ciertamente el empleado, entre comillas, valiente, porque hay veces que la valentía pues tampoco hay que quemarse ahí a lo bonzo, ¿no? En eso estoy un poco de acuerdo, ¿no? De buscar el momento, de decirlo, de compartirlo con los compañeros, pero también la jefa, ¿no? Que tiene el liderazgo y que puede también fomentar esa cultura de la conversación, realmente tampoco ha tenido ese momento de interesarse por qué lo decía, por qué le pasaba, de interesarse por la historia, ¿no? Del valiente. Sí. Y quizás ahí es al contrario, lo zanja, ¿no? Y dice, pues oye, lo vamos a poner en marcha y se acabó, ¿no? Sí. O sea, también creo que los líderes, ¿no? Tienen un poco pues oye, esta segunda... la responsabilidad. La responsabilidad, sí. ¿no? De entender, de fomentar esa cultura de la conversación, incluso a tenor de, pues a lo mejor invertir un poco más de tiempo, ¿no? En comprender por qué sucede eso, ¿no? Totalmente. Porque a lo mejor tiene datos, lo que decías, ¿no? El significado o los datos relevantes, ¿cómo le has llamado? El significado compartido. Y la primera pregunta que hago es, ¿tú quieres promover en tu organización una cultura de honestidad y respeto? Sí. Porque si es que no hace falta que me contrates. O sea, no me hagas perder tiempo. No me hagas perder el tiempo. Pero si es que sí, entonces estoy contigo. Y una de las cosas que le digo a mucha gente, sobre todo mandos intermedios, que se ven en una situación complicada porque se enfrentan a lo mejor con líderes pues que
bueno, como los que ha comentado Alfredo, yo siempre digo lo mismo. Yo voy a dar las herramientas, nosotros damos las herramientas. Estamos protegidos por la organización porque quieren promover este tipo de cultura. Vosotros tenéis que hacer un esfuerzo por elegir y tomar la decisión de hacerlo bien. Y si lo hacéis una vez bien, y una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y nada cambia, a lo mejor es que este no es vuestro sitio, A lo mejor es que este no es vuestro sitio. Tomar responsabilidad de vuestra carrera. A lo mejor es que este no es vuestro sitio. Y tenéis que iros a otro lado. Y este mensaje, aunque sea duro, y aunque alguna vez me han pegado un collejón por decirlo, lo he tenido que decir. Entonces, por eso primero me toca alinear mucho con la dirección. Oye, ¿queréis esto de verdad? Porque si no lo queréis, hace falta, no perdamos el tiempo. Pero si lo queréis, estoy con vosotros. Sobre la misma línea de pensamiento que ella comenta, sumado a lo del negociador que tú acabas de decir, quiero hacer un comentario, porque hay dos casos que me vienen a la cabeza que los viví y no los descifraba, ¿no? Y sobre todo porque fíjate que este muchacho todo nervioso quizás actuó mal, pero ella, como dice ella, tampoco lo manejó de alguna forma, ¿no? Entonces me tocó dos casos. Uno, que iba con un agente inmobiliario y estaba la dueña que estaba buscando alquilar o vender, ¿no? Y el agente inmobiliario todo nervioso, no sé qué. Entro yo obstinado con el agente inmobiliario y de repente, como en 5 minutos, yo fui y le pregunté, ¿quién es usted y a qué se dedica? O sea, usted hace magia. Perdón, era una directora. No, perfecto. Una directora aquí en el coloquio de Stephen Covey, que era la señora. Pero es que hizo algo que, ¿sabes? Lo que no hizo ella con esa persona nerviosa, lo hizo y yo decía que. O sea, ¿qué ha pasado? Suena místico. Pero yo creo que también, aparte de lo que comentas tú, el negociador, de conocer, es el ser. Es decir, porque conoce y se lo lee, pero está sintiendo que esa persona que está ahí podría ser él o podría ser su hijo y lo quiere sacar de ahí. Yeah. Y eso se transmite. Y el otro caso que me tocó, claro, ahí también hay influencia, porque me tocaron los más altos de la organización internacional a conversar con el gerente general y el director de marketing del país donde estaba yo. Y resulta que había un puesto, ¿qué te digo yo? El gerente de categoría de negocio de insecticidas en Colombia y en Venezuela el gerente de marca. O sea, un jefe en un país y el otro en el otro. Vale. Y ellos decían que así no va a funcionar, que si lo iban a hacer cambiar. Yo decía, si estos tipos hacen que le cambie el negocio al cliente, yo hago lo que sea. Se lo cambiaron. Claro, me imagino que los tipos al final dirían, bueno, si no me lo cambia aquí, me lo cambia arriba. Pero el director de marketing estaba súper molesto porque decía, bueno, estos tipos que son de la agencia de publicidad a cambiar una estructura que implica traer a una persona que mandaste a Colombia a que vuelva a vivir aquí para que trabaje con el jefe. Ya. Pero claro, porque explicaron bien que el negocio le hacía bien eso, pero también yo creo que, no sé, es lo que, o tú mismo como hablas, ¿no? El conversador, cuando ya domina esto, creas como una atmósfera que absorbe cualquier vibración negativa. Va a sonar místico esto, pero ¿sabes? Con el conocimiento que tienes y no sé, como que diluyes ese nerviosismo, no sé. Bueno, es crear un espacio donde todo el mundo se sienta seguro, ¿no? Exacto. Claro, pues sí. Curioso, pues a mí, yo tengo uno de mis socios, Juan, siempre dice, me dice, tío, yo no sé cómo a ti te cuentan todo. O sea, tienen esto y yo no sé cómo te cuentan todo. Y digo, joder, porque a veces no, a veces pues puede salir más natural, otras veces pues hay gente que a lo mejor sale más impostado, otra tal, y hay gente por lo mejor que le sale de manera más natural, ¿no? Pero al final es a lo mejor dar un paso atrás y dejar a otra persona ser, ¿no? Y ya está, es que tampoco es tan difícil. Sí, sí, sí. Es tener un poco contenido tu ego, sí. ¿no? Tampoco es tan difícil, pero mucha gente no lo hace. Pero bueno, claro, sí, sí, es tan difícil que tú ya lo dominas, pero sí, estoy de acuerdo. Puede ser eso, sí. No, un poco dar un paso atrás, ¿no? Y que la otra persona tenga espacio, ¿no? Bueno, pero hay mucho en eso de don natural. Claro. Es decir, creo que hay personas que lo llevan y otros que no pueden trabajar, pero parten de unas, igual que todo en el deporte, en fin, todo es entrenable, pero hay personas naturalmente muy capacitadas. Sí.